Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para participar en este homenaje a Virginia. El trabajo que voy a presentar es una revisión que comenzamos a realizar el año pasado, Virginia, Cristina Sáenz, Margarita Martínez y yo, sobre el censo neotropical de aves acuáticas. Los censos de aves acuáticas comienzan a efectuarse de forma generalizada en Europa a partir de los años 60, cuando se confirma la declinación de las poblaciones de aves acuáticas a nivel mundial como consecuencia de la destrucción y degradación de los humedales por las actividades humanas. En este momento se organiza el programa de censos internacionales de aves acuáticas. Actualmente es coordinado por el Wetland International y tiene 5 subprogramas. Uno en la ruta África-Euroasia, otro en la ruta Asia-Pacífico, otro en el Caribe, otro en Centroamérica y en el neotrópico el censo neotropical de aves acuáticas, el cual inicia en Sudamérica en 1990 con la participación de Argentina, Chile y Uruguay, y posteriormente se van incorporando los demás países. Venezuela se incorpora en julio de 2006, coordinada a nivel nacional por la Unión Venezolana de Ornitólogos. Los objetivos de estos censos son identificar humedales de importancia utilizando las aves acuáticas como indicadoras, siguiendo los criterios 5 y 7 de Ramsar, que corresponden a humedales que congregan regularmente más de 20.000 individuos de aves acuáticas o el 1% de la población de una especie de ave acuática. Identificar prioridades de conservación e investigación para mantener la diversidad de aves acuáticas, identificar vacíos de conocimiento de las poblaciones de aves acuáticas y apoyar el desarrollo de los tratados de la Convención Ramsar y el Convenio de Diversidad Biológica. El censo neotropical de aves acuáticas es coordinado en Sudamérica por Wetland Latinoamérica, que propone los dos periodos de censos en el año, uno en febrero y otro en julio, y posteriormente recopila la información. Este programa depende de la participación de censistas voluntarios, quienes deben realizar un protocolo, el cual está en la página web de UBO, y consiste en identificar sitios de importancia para la congregación de aves acuáticas donde realizan los censos, caracterizar cada sitio siguiendo los criterios indicados en una planilla e identificar y contabilizar las aves acuáticas presentes en los sitios e incluirlo en la planilla de conteo. Y repetir los conteos en el mismo sitio en cada censo cada año. La coordinadora nacional del Censo Neotropical de Aves Acuáticas es la doctora Cristina Sáenz Borgo, profesora de la Universidad Simón Bolívar. En este trabajo, el objetivo fue realizar una evaluación preliminar del desempeño del Censo Neotropical de Aves Acuáticas durante el periodo 2006-2022 en función de su extensión geográfica, la caracterización de la riqueza de cada sitio, la detección de especies de aves acuáticas y su frecuencia en los censos y la participación de los voluntarios. Para ello, se realizó la revisión de la distribución de los sitios censados en el territorio nacional y la participación temporal en cada uno de los censos. Se determinó por estado y por sitio la riqueza de especies y su proporción en función de las listas de especies de aves por entidad elaborados por la Unión Venezolana de Ornitólogos. Se determinó la frecuencia de las especies de aves acuáticas incluidas en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas, considerando para este periodo la lista de 158 especies de aves que incluía 22 familias. Por último, se evaluó la constancia en la participación de los coordinadores voluntarios en los censos. Este estudio abarca 17 años de censo, lo cual incluyó 33 periodos de censo entre 2006 y 2022. En el periodo evaluado se censaron 237 sitios en 22 estados, 56% en humedales costeros y 44% en humedales continentales. Los estados donde donde no se realizaron censos en este periodo fueron Barinas, Trujillo y Táchira. 60% de los sitios se concentraron en 5 estados: Nueva Esparta, Falcón, Zulia, Guárico y Anzoátegui. Un 20% en 4 estados: Miranda, Apure, Lara y Cojedes, y el otro 20% en los 13 estados restantes, cada uno con menos de 8 sitios. En total, se efectuaron 996 censos en el periodo de estudio, 60% en los estados Falcón, Nueva Esparta, Anzoátegui y Zulia, mientras que en los demás estados se realizaron menos de 100 censos en todo el periodo. La variación temporal en el número de censos, que son las barras naranjas, y en el número de sitios, que sería la línea azul, mostró que entre 2006 y 2011 hubo un impulso grande en la cantidad de sitios y censos efectuados cada año, con un promedio de 68 sitios por año y un máximo en 2009 con 76 sitios. Sin embargo, a partir de 2012 disminuyó la cantidad de sitios y de censos, con un promedio de 27 sitios por año en este periodo y un máximo de 37 sitios en 2015 y un mínimo de 6 en 2021.
Cuando evaluamos la continuidad de los censos por estado durante el periodo de estudio, encontramos que no todos los estados iniciaron desde 2006, sino que ha habido una incorporación de los estados a lo largo de los años, iniciando en 2006 con 8 estados. También se observa un grupo de estados con una alta continuidad en el periodo, que son Nueva Esparta, Zulia, Falcón, Anzoátegui y Miranda, en verde en la gráfica, con entre 13 y 17 años de participación, los mismos que han presentado la mayor cantidad de sitios y descensos. Otro grupo con una participación irregular son los estados Mérida, Portuguesa, Carabobo, Guárico, Apure y Cojedes, con una interrupción de varios años sin participar. Los vemos en la figura en azul, con una participación entre 7 y 9 años. Varios estados con una participación ocasional o esporádica, como son del Tamacuro, Bolívar, Sucre, Amazonas, Dependencias Federales, Aragua, Lara, La Guaira, que sería lo que vemos en rosado, cuya participación varió entre 2 y 4 años. Dos estados con una incorporación reciente en el censo neotropical de aves acuáticas, que son Yaracuy, Distrito Federal y Distrito Capital, en rojo, con entre 2 y 4 años de participación. Y por último, un estado que fue el estado Monagas, que a pesar de que inició en el año 2004 con censos continuos durante 4 años, después de 2009 los censistas se fueron del país y migraron, y entonces ya no conseguimos más voluntarios en el sitio y se suspendieron los censos en ese estado. Con respecto a la riqueza de especies, se registraron 126 especies, que corresponde al 8% de las que están consideradas en el Censo Neotropical de Aves Acuáticas. Para esta evaluación, el año con el máximo registro de especies fue 2009, con 95 especies, seguido del 2015, con 89 especies. En el año 2021 se tiene el registro más bajo, que fue 62 especies. Los estados con la mayor riqueza fueron Falcón, con 88 especies, seguido de Zulia, con 81 especies, Nueva Esparta, con 71 especies, y Anzoátegui, con 68. De las especies de aves acuáticas que han sido reportadas para cada estado, en el estado de Nueva Esparta se registró el mayor porcentaje, con el 82% registrado, seguido de Falcón, con el 73%, Zulia, con 68%, y Anzoátegui, con 62%. Los demás registraron menos del 60% de las especies de aves acuáticas reportadas para cada estado, siendo los estados Bolívar y Amazonas los que tienen el menor porcentaje de representatividad de especies en el censo, con un 12% de registros. Con respecto a la detección y frecuencia de especies y familias de aves acuáticas, las familias registradas más extensamente en el país fueron Ardeidae, Carádridae, Phalacrocoracidae, Teschiornithidae, Scolopácidae y Laridae, registradas en el 60% de los sitios en más de 16 estados. Del total de registros se detectó el 100% de las especies presentes en Venezuela en 17 familias. Por otra parte, las familias Ardeidae registraron el 75,5% de las especies, Carádridae el 90%, de Laridae el 81%, Anatidae el 76% y de Scolopácidae el 70%. Respecto a la identificación a nivel de especie en los censos, vale la pena destacar que ha sido bastante alto, ya que solo el 0,66% de los individuos registrados en todos los censos no fue identificado a nivel de especie, sino de género o familia. Hay que destacar que entre las especies registradas se incluyeron 2 especies de aves acuáticas que están amenazadas según la IUCN, y además son especies endémicas, que son Lateralus lebraudi y Rallus wedmorei, y también las especies consideradas casi amenazadas, Calidris canutus, Calidris pusilla y Caradrius nivosus. Con respecto a los voluntarios, en total participaron 237 en los 17 años de censo, de los cuales 36 fueron coordinadores de sitio de los censos. La participación de los coordinadores a lo largo de los 33 censos fue bastante irregular, con una proporción alta de coordinadores que participaron entre 1 y 5 años. En cuanto a las características de los coordinadores, 13 tenían investigaciones en las zonas de censo, 4 eran guardaparques, 8 guías de observación de aves, 9 educadores ambientales, 2 aficionados, y en total de los coordinadores 11 censaron cerca de sus zonas de habitación, pues, vivienda. Como conclusiones y recomendaciones, el Censo Neotropical de Aves Acuáticas ha sido el monitoreo de aves acuáticas de más largo plazo realizado en el país, y si bien se han alcanzado 22 estados, la cobertura de los sitios y la continuidad de los censos ha estado centrada principalmente en 5 estados costeros: Nueva Esparta, Anzoátegui, Miranda, Falcón y Zulia. Entre los estados llaneros,
Destacan con una cobertura media Apure, Guárico, Portuguesa y Cojedes. Entre los estados andinos con poca cobertura solamente el estado Mérida. Por otra parte, estados como Amazonas, Bolívar y Delta Macuro, con una superficie bastante extensa y una diversidad alta de humedales, tuvieron una cobertura de sitios muy baja, principalmente por la ausencia de voluntarios dentro de los estados. Tuvimos una alta detección de especies del CNA, incluyendo especies amenazadas y endémicas. Sin embargo, la familia Rallide tuvo una detección baja de especies, lo cual posiblemente se debe a que la mayoría de las especies tienen baja detección visual, a diferencia de la mayoría de los otros grupos. Respecto a los voluntarios censistas, en particular los coordinadores de sitio, hubo una baja continuidad en el tiempo, por lo cual necesitamos incrementar el número de participantes y especialmente el esfuerzo debe ser incorporando voluntarios locales. Por último, destacar que en los estados donde se obtuvo la mayor participación y se obtuvieron los mejores resultados, como Nueva Esparta, Zulia, Falcón, Anzoátegui y Miranda, se dieron varios factores favorables, como son: en Zulia, la participación de censistas locales, en su mayoría de la ONG Mangle, y al comienzo también de investigadores de la Universidad del Zulia, quienes lograron disponibilidad de traslados. En Falcón y Nueva Esparta tuvo participación de investigadores con proyectos en la zona y hubo apoyo y entrenamiento de guardaparques que posteriormente participaron. En Miranda y Anzoátegui, su cercanía a la capital facilitó la movilización de algunos observadores de aves voluntarios, principalmente de la Sociedad Conservacionista Dudón de Venezuela. Por otra parte, entre los factores que hay que evaluar, que posiblemente afectaron la baja participación a partir de 2012, está la inseguridad en las zonas costeras donde se censaba, dificultad de movilización en el país por problemas de escasez de gasolina, la movilidad que fue afectada por la situación del país en 2014 y 2017, y en 2021 el efecto de la pandemia agravado por la escasez mayor de combustible. Pero por supuesto el mayor factor que pudiera estar afectando es la falta de voluntarios en los sitios presentes en las zonas de censo. Para finalizar, destacamos que los censos de aves acuáticas a nivel mundial y en el caso del censo neotropical de aves acuáticas son proyectos que dependen principalmente de la participación de censistas voluntarios, gracias a su participación desinteresada. En muchos casos, por el puro gusto de salir a observar aves, es posible levantar el volumen de información necesaria para conocer el estado de las poblaciones de aves acuáticas. Es por ello que desde Hugo agradecemos a todos los que han participado en el censo neotropical de aves acuáticas en el país. La continuidad de este proyecto depende de los voluntarios que salen a censar cada año en febrero y en julio. Muchas gracias.